Voy a intentar contar esto de la manera más honesta que pueda, aunque sinceramente no sé si soy capaz de serlo. Esto me pesa y ya no tengo fuerzas para seguir cargando con ello solo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal para motivarnos a seguir compartiendo más historias apasionantes. Me llamo Daniel. Tengo 53 años. Durante 4 años fui el padre adoptivo de un muchacho llamado Marcus, aunque él siempre firmaba sus cosas como Jackson, que era el apellido de su padre biológico y que decidió mantener incluso después de que yo le ofrecí el mío. En ese momento lo interpreté como un gesto de independencia sana. Ahora entiendo que era la única forma que tenía de conservar algo que yo no pudiera tocar. Marcus llegó a mi vida cuando tenía 14 años. El proceso de adopción había tomado casi 2 años desde que empecé a trabajar con la agencia y él fue el primer joven con el que sentí algo que no sabía cómo nombrar en ese momento pero que ahora identifico sin dificultad como reconocimiento. Era inteligente de esa forma particular que resulta incómoda para algunos adultos porque no cabe fácilmente en las categorías que los adultos usan para organizar a los jóvenes. No era el empollón ni el rebelde ni el callado ni el gracioso. Era simplemente alguien que pensaba con una claridad que yo encontraba fascinante y perturbadora en partes iguales. La primera vez que hablamos formalmente fue en una sala de la agencia con una trabajadora social presente que tomaba notas en un cuaderno. Marcus llegó con una camiseta de una banda que yo no conocía y unos tenis que tenían claramente más historia que kilómetros. Se sentó frente a mí, me miró directamente, y me preguntó algo que ningún adulto me había preguntado en mucho tiempo. Me preguntó qué era lo que yo quería de esto, no lo que la agencia esperaba que yo dijera. No lo que se supone que uno dice en esas reuniones. Me preguntó literalmente qué quería yo, le dije que quería tener alguien con quien cenar. Que mi casa era demasiado silenciosa desde que mi padre murió y me la dejó. Que no tenía la ilusión de reemplazar a nadie ni de que nadie me reemplazara a mí, pero que me parecía que 2 personas podían compartir un espacio y hacerse la vida un poco más llevadera mutuamente. Él me miró unos segundos y luego asintió una vez, como si eso fuera suficiente. La trabajadora social anotó algo, los primeros meses fueron genuinamente buenos. Marcus era ordenado de una forma que me sorprendió porque nadie me lo había advertido y yo tenía el prejuicio de que los adolescentes eran naturalmente caóticos. Tenía sus cosas organizadas con una precisión que después entendí que era una respuesta adaptativa a años de vivir en entornos donde sus pertenencias podían desaparecer o moverse sin explicación. Cocinaba razonablemente bien para su edad. Le gustaba la música y la tocaba en una guitarra eléctrica que yo le compré el primer mes y que aprendió a no tocar después de las 10 de la noche sin que yo se lo pidiera directamente. Nos llevábamos bien. Eso es lo más difícil de explicar ahora porque hace que lo que pasó después resulte aún más inexplicable. Teníamos bromas internas. Teníamos rutinas. Los sábados por la mañana hacíamos el mercado juntos y el que elegía el peor producto de la semana por precio o por aspecto tenía que fregar los platos durante los siguientes 3 días. Era un sistema absurdo y completamente arbitrario y funcionaba perfectamente como estructura para que ninguno de los dos se sintiera en deuda con el otro. Yo tenía una habilidad especial para hacer que las cosas serias sonaran como si fueran parte de ese juego compartido. Si le decía que necesitaba saber con quién iba a salir, lo envolvía en algún comentario gracioso sobre mis responsabilidades legales como padre adoptivo. Si le recordaba que debía avisarme dónde estaba, lo presentaba como parte del protocolo oficial de la sociedad que habíamos fundado entre nosotros, que tenía reglas ridículas inventadas sobre la marcha. Marcus se reía. Yo me reía. Y en esa risa yo encontraba la justificación de que todo estaba bien, de que si había humor era porque había confianza, de que si había confianza era porque lo que yo hacía no era control sino complicidad. Yo tenía un problema y ese problema no era que no quisiera a Marcus. El problema era cómo quería a Marcus. Lo que yo llamaba protección era en realidad una forma de necesitar que las cosas no se movieran fuera de mi campo de visión. Lo había aprendido de mi propio padre de una forma que nunca analicé porque nunca tuve razones para hacerlo hasta que ya era demasiado tarde. Mi padre era un hombre que expresaba el cariño mediante el control de variables. Sabía dónde estabas, sabía con quién estabas, sabía qué pensabas porque te preguntaba con suficiente frecuencia que eventualmente te cansabas de responder con versiones editadas y empezabas a decir la verdad completa simplemente para terminar la conversación. Yo crecí pensando que eso era atención. Que el interés constante era sinónimo de amor constante. Que si alguien no te preguntaba era porque no le importabas. Nunca cuestioné ese esquema porque dentro de él yo fui una persona relativamente querida y el cariño, aunque mal construido, era real.
Eso hace que sea muy difícil desmontarlo después, cuando ya llevas décadas edificando tu manera de relacionarte con el mundo sobre esa misma estructura. Con Marcus empecé despacio. Las primeras semanas no hice nada que no fuera completamente razonable para cualquier padre responsable. Quería saber dónde estaba, con quién, a qué hora volvía. Nada extraordinario. Pero el problema con ese tipo de cosas es que no se quedan en el nivel inicial. Tienen su propia gravedad interna que las jala hacia niveles más profundos si no existe nada que las detenga. Y yo no tenía nada que las detuviera, el teléfono fue lo primero. Marcus tenía un smartphone que yo le había comprado y que estaba asociado a mi cuenta. Había una aplicación de localización que yo había instalado originalmente con el argumento de que era para emergencias. No le mentí exactamente cuando se lo dije porque en mi cabeza en ese momento sí era para emergencias. Pero empecé a revisar su ubicación con una frecuencia que no tenía ninguna relación con emergencias. Lo revisaba en las mañanas antes de que se levantara. Lo revisaba cuando estaba en la escuela para confirmar que efectivamente estaba en la escuela. Lo revisaba cuando salía con amigos para calcular si el tiempo que tardaba en llegar a su destino era consistente con la ruta que debería estar tomando. La libreta fue después. Marcus tenía una libreta de pastas duras de color azul marino que guardaba en el cajón de su mesita de noche. Nunca me dijo que había en ella. Nunca me pidió que no la leyera. Simplemente la guardaba ahí con la naturalidad de quien no imagina que alguien pueda considerarlo una opción viable. La primera vez que la abrí fue un domingo cuando él estaba en casa de un compañero de escuela. Me dije que solo iba a ver si había algo que me indicara si estaba bien, si había algo que lo preocupara que no me hubiera dicho. Me dije eso con absoluta convicción porque era lo que yo realmente creía en ese momento. Había cosas que me preocuparon. Había cosas que me tranquilizaron. Había también cosas que simplemente no eran para mí. Pensamientos de un muchacho de 15 años sobre cosas que los muchachos de 15 años piensan y que no tienen ninguna relación con la seguridad de nadie. Las leí todas de todas formas. Me construí un argumento completo y coherente para justificar lo que estaba haciendo y me lo creí con suficiente convicción como para no sentir culpa en ese momento. La culpa llegaría después, cuando el daño ya no tenía reversa posible. El problema de leer la libreta de alguien es que la información que encuentras no desaparece de tu cabeza aunque quisieras. Se queda ahí y empieza a influir en cómo ves a esa persona y en cómo interpretas todo lo que hace. Yo empecé a notar cosas que antes no notaba porque antes no buscaba nada. Empecé a hacer preguntas cuyas respuestas ya conocía para comparar lo que me decía con lo que había leído. Empecé, sin darme cuenta completamente de lo que estaba haciendo, a usar lo que sabía para guiar conversaciones hacia lugares que yo quería que llegaran. Marcus nunca lo supo. O al menos yo creí que nunca lo supo. Ahora pienso que tal vez sí lo sabía y simplemente no tenía los instrumentos para nombrarlo o la energía para confrontarlo. En medio de todo esto estaba el tema de su padre biológico. El padre de Marcus se llamaba Lionel Jackson. Era un hombre que había tenido una vida complicada por razones que yo en su momento clasifiqué con demasiada facilidad como responsabilidad personal y que ahora reconozco que eran mucho más complejas que eso. Había pasado tiempo en centros de rehabilitación. Había tenido periodos de estabilidad interrumpidos por periodos de inestabilidad. No había podido hacerse cargo de Marcus durante años. Pero Marcus lo quería de todas formas con esa lealtad particular que tienen los hijos hacia los padres que más los han fallado. Como si el tamaño del amor fuera inversamente proporcional a la cantidad de presencia real. En la libreta había cosas sobre Lionel. Cosas que Marcus había escrito en los meses anteriores a que yo empezara a leerla y que describían conversaciones que habían tenido cuando Lionel lo llamaba ocasionalmente. Cosas sobre planes que Lionel tenía. Cosas sobre lo que Lionel le había prometido. Y también, sepultada entre otras entradas más cotidianas. Una historia que Lionel le había contado sobre su propia juventud. Sobre cómo había viajado durante un tiempo enganchado en trenes de carga, saltando de uno a otro por el país, durmiendo en los vagones, viendo el amanecer desde plataformas en movimiento. Marcus lo había escrito con una admiración evidente. Decía que algún día quería hacer eso. Decía que Lionel le había explicado cómo se hacía, cuáles eran los trucos, cómo leer los patrones del patio de maniobras para saber cuando un tren estaba a punto de moverse. Eso también lo leí. Y lo guardé. El conflicto que yo tenía con Lionel era, en mi cabeza, completamente justificado. Era un hombre que había estado ausente durante años y que ahora intentaba reaparecer en la vida de Marcus desde la distancia. Con llamadas irregulares y promesas que yo consideraba improbables dadas las circunstancias.
Me parecía que su presencia, aunque fuera telefónica y esporádica, era una fuente de inestabilidad para Marcus. Me parecía que lo mantenía atado a una versión de su pasado que no le permitía establecerse completamente en el presente. Eso es lo que me dije. Eso es lo que me seguí diciendo durante semanas mientras formulaba lo que iba a hacer. Lo que hice fue esto. Localicé información sobre Lionel a través de contactos que tenía de mi trabajo anterior en recursos humanos. Había irregularidades en su historial que yo combiné con cosas que había leído en la libreta de Marcus para construir una carta que le envié a Lionel de forma anónima. La carta no era una amenaza directa. Era algo más parecido a una advertencia amistosa de que ciertas cosas podían llegar a oídos de ciertas personas, si su presencia en la vida de Marcus continuaba siendo un factor activo. Era sofisticada en su ambigüedad. Era, en todos los sentidos que importan, un chantaje. Lionel desapareció. No de inmediato, sino gradualmente, como una señal de radio que se va apagando según te alejas de la fuente. Las llamadas fueron espaciándose. Las promesas fueron volviéndose más vagas. Y en un periodo de aproximadamente 2 meses, el contacto cesó completamente. Marcus lo notó. Por supuesto que lo notó. Escribió sobre eso en su libreta, que yo seguía leyendo. Y lo que encontré ahí me resultó más difícil de leer que cualquier otra cosa que hubiera encontrado antes. No era enojo ni era tristeza exactamente. Era algo parecido a la resignación de alguien que ya había esperado demasiadas veces y ya sabía de antemano cómo iba a terminar cada espera. Escribió algo como que supongo que al final sí era lo que todo el mundo decía que era. Que supone que hay personas que simplemente no pueden quedarse. Luego escribió que al menos tenía a Daniel, que al menos eso era algo sólido. Que Daniel siempre estaba. Que podía contar con que Daniel iba a estar ahí cuando llegara a casa y cuando se fuera a dormir y cuando despertara al día siguiente. Lo escribió como si eso fuera lo más valioso que había encontrado en su vida hasta ese momento. Eso fue lo más difícil de leer. Que me usó como el contrapunto de la decepción. Que yo era la prueba de que no todo se iba. La cosa es que los secretos tienen una vida propia que no consultan con la persona que los guarda. Lionel, antes de desaparecer completamente, habló con alguien. No sé exactamente con quién ni exactamente qué dijo, pero la información llegó de alguna forma a Marcus. No de golpe ni de forma directa. Llegó como llegan la mayoría de las verdades importantes, fragmentada y desde ángulos inesperados, hasta que un día los fragmentos son suficientes para que la imagen sea reconocible. Marcus tenía 16 años cuando me confrontó. Era un martes por la noche y yo estaba en la cocina preparando la cena cuando él entró y se sentó en la silla que usaba cuando quería hablar de algo serio, que era la que quedaba en la esquina y desde la que podía ver tanto la puerta como a mí simultáneamente. Me preguntó directamente si yo había tenido alguna vez contacto con su padre. Le dije que no, que más allá de lo que la agencia requería al inicio del proceso yo no había tenido ningún contacto con Lionel. Me miró durante un momento largo. ¿Y si te dijera que él dice otra cosa? Le dije que su padre tenía sus propias razones para desaparecer y que a veces era más fácil construir una explicación externa que aceptar las propias razones reales. Marcus asintió muy despacio. Luego se levantó y se fue a su cuarto. No volvimos a hablar del tema directamente. Pero algo había cambiado y los dos lo sabíamos y ninguno de los dos lo nombraba. Que es una de las formas más agotadoras de vivir con alguien. Yo seguía revisando el rastreador. Seguía leyendo la libreta cuando podía. Pero lo que encontraba ahí había cambiado de tono. Marcus había dejado de escribir sobre el futuro. Había dejado de escribir sobre planes o sobre cosas que esperaba. Escribía sobre el presente de una manera que yo no sabía cómo interpretar en ese momento, pero que ahora reconozco como la escritura de alguien que está calculando salidas. El sábado que cambió todo fue un sábado de noviembre. Marcus me dijo en la mañana que iba a la biblioteca a estudiar con un compañero. Me dio el nombre del compañero. Me dijo la dirección de la biblioteca. No fue evasivo ni nervioso. Fue completamente normal. De esa normalidad que en retrospectiva era una actuación y que yo tendría que haber reconocido como tal. Lo vi salir. Revisé el rastreador 20 minutos después. El punto se movía en dirección correcta hacia la biblioteca. Me tranquilicé. Hice cosas en casa. Volví a revisar una hora después y el punto ya no estaba en la biblioteca. Estaba moviéndose hacia el sur de la ciudad, hacia una zona industrial que yo conocía bien porque quedaba cerca de donde había trabajado años antes.
Hacia los patios de maniobras ferroviarios, llamé a su teléfono. No contestó. Llamé 3 veces más. Nada. Mandé un mensaje. Nada, agarré las llaves del carro, tardé 22 minutos en llegar. Lo sé porque estuve mirando el reloj del tablero como si los números pudieran decirme algo más que el tiempo que pasaba. El punto en el mapa se había detenido. Estaba estático en una coordenada específica dentro del patio de maniobras, entre vías que yo no podía ver todavía desde donde había dejado el carro. Lo encontré los trabajadores del patio antes que yo. Uno de ellos estaba hablando por radio cuando llegué corriendo a la zona donde el mapa me indicaba. Marcus estaba en el suelo entre 2 conjuntos de vías paralelas. Había intentado subirse a un vagón en movimiento y sus pies habían resbalado. No voy a continuar describiendo lo que vi porque esa imagen ya vive en mí de una manera que no necesita más palabras. Marcus sobrevivió. Eso es lo primero que hay que decir y que yo a veces olvido decir primero porque lo que vino después se instaló de tal manera que opaca el hecho central de que está vivo. Sobrevivió con consecuencias físicas permanentes en su pierna derecha que cambiaron de forma irreversible algunas cosas en su vida. Estuvo hospitalizado durante semanas. Hubo cirugías. Hubo rehabilitación. Durante todo ese tiempo yo estuve presente de la única manera que sabía estar, que era estar ahí físicamente y hacerme cargo de las cosas logísticas. Porque el otro tipo de presencia, el que requiere honestidad y apertura real, nunca fue algo que yo supiera hacer bien. La conversación que lo cambió todo ocurrió un mes después de que salió del hospital. Marcus estaba en su cuarto y yo entré a llevarle algo y me quedé parado junto a la puerta más de lo que debería haberme quedado. Él me miró desde su cama y me dijo algo que yo no esperaba, me dijo que sabía lo de la libreta. Que llevaba meses sabiéndolo. Que había empezado a escribir cosas falsas para ver si yo reaccionaba a ellas y que efectivamente había reaccionado. Que había hecho comentarios o preguntas que solo tenían sentido si yo había leído lo que había escrito. Y que en algún momento llegó a la conclusión de que la persona que le había mandado esa carta a su padre era yo. Porque nadie más tenía acceso a la información que contenía y nadie más tenía las razones que yo tenía. Me dijo todo eso con una calma que me resultó más difícil de soportar que si me lo hubiera dicho con enojo. Luego me dijo que el patio de maniobras no había sido un accidente en el sentido de que no planeó caer. Había ido ahí porque era el único lugar donde sentía que podía hacer algo que era completamente suyo, algo que venía de su padre real y que yo no podía tocar ni rastrear ni reinterpretar. Había ido a intentar algo que Lionel le había enseñado a través de una historia contada por teléfono y que yo había leído en su libreta sin su permiso. Fue ahí donde le fallaron los pies, le pregunté qué quería. Me dijo que quería que me fuera del cuarto, me fui, eso fue hace 2 años. Marcus vive ahora con una familia de acogida mientras termina la preparatoria. Nos hemos visto 3 veces desde entonces, siempre en presencia de su trabajadora social, siempre con una cortesía que duele más que el enojo porque implica una distancia que él ya decidió que es permanente. Está bien, dentro de lo que cabe. Estudia. Toca la guitarra todavía. Me enteré por la trabajadora social aunque no sé por qué me lo dijo o si lo hizo a propósito. Yo vivo en la misma casa. El cuarto de Marcus está igual que cuando se fue porque no he sido capaz de cambiarlo. La guitarra eléctrica que le compré el primer mes sigue ahí colgada en la pared donde él la puso. El teléfono que le había dado está en un cajón de mi cuarto. La aplicación de rastreo todavía está instalada en mi teléfono aunque ya no tiene ningún dispositivo asociado. A veces la abro de todas formas y me quedo mirando el mapa vacío. Hay algo que me dijo su trabajadora social en una de las reuniones que no puedo dejar de pensar. Me dijo que Marcus le había explicado lo que sentía viviendo conmigo con una metáfora que ella consideraba bastante precisa para alguien de su edad. Le había dicho que vivir con Daniel era como vivir dentro de una red de pesca. Que desde adentro la red parecía una estructura de soporte. Algo que te sostenía. Pero que las redes no son para sostener. Son para atrapar. Y que la diferencia entre las dos cosas solo se nota cuando intentas moverte. Yo solía decirle que era su red de seguridad. Se lo decía con humor, como si fuera parte de nuestro idioma particular de padre e hijo. Se lo decía y lo creía. Eso es lo que resulta más difícil de mirar de frente, que no era una mentira que yo le dijera a él para manipularlo. Era una mentira que yo me decía a mí mismo y que por eso sonaba verdadera cuando salía de mi boca. La mejor forma de engañar a alguien es creer genuinamente lo que dices. Yo creía cada palabra, la diferencia entre una red de seguridad y una trampa es el intento de salida. Yo nunca le permití el intento.
Nunca le permití descubrir por sí mismo si podía confiar en mí o no. Le quité esa posibilidad porque mi propio miedo era más grande que mi capacidad de tolerar la incertidumbre de no saber. Y Lionel, con toda su historia complicada y su vida interrumpida, le había dado algo que yo nunca pude darle: la posibilidad de imaginarse libre. No escribo esto buscando que alguien me diga que lo que hice tenía alguna justificación. Sé que no la tiene. Lo escribo porque necesito que exista fuera de mi cabeza en algún lugar, aunque sea aquí, aunque nadie lo lea, aunque no cambie absolutamente nada. Marcus tiene 18 años ahora. Es mayor de edad. Puede decidir si quiere que yo exista en su vida o no. Ha decidido que no, al menos por ahora, y esa es su decisión y le pertenece completamente. El mapa en mi teléfono sigue vacío, la moraleja. Si necesitas saber cada paso de alguien para amarlo, no estás amando. Estás instalando cámaras emocionales sin permiso. ¿Crees que Daniel realmente amaba a Marcus o solo necesitaba controlarlo? Daniel merece una segunda oportunidad en el futuro. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.